Continuando con el temario de la Cátedra de Histología General y Bucodentaria, hoy vamos entonces a conversar referente al tejido cartilaginoso. La competencia de esta clase es que al finalizar la misma, el estudiante tenga la capacidad de manejar las características histológicas del cartílago y sus diferencias básicas, así como los componentes que lo conforman, comprendiendo al tejido cartilaginoso como un tejido conectivo especializado que se encuentra conformado por células, matriz extracelular y fibras. Los temas a tratar durante la clase serán cartílago, cartílago hialino, condrocitos, matriz cartilaginosa, cartílago elástico, cartílago fibroso, regeneración del cartílago y variaciones etarias del cartílago. En los mamíferos, incluido el hombre, los tejidos esqueléticos se van a limitar en realidad a tres: un tejido conectivo de colágeno denso, a cartílago y al tejido óseo. De estos, el tejido conectivo de colágeno denso es una variante del tejido conectivo común, mientras que el cartílago y el tejido óseo son formas muy especializadas de tejido conectivo. Entonces habíamos dicho que el cartílago es una forma especializada de tejido conectivo y que va a estar compuesto por células y componentes extracelulares. El cartílago no va a poseer vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Entonces cabe hacernos la pregunta de cómo se va a nutrir este tejido. Y es que las células se van a nutrir a través de la sustancia fundamental, que es un gel coloidal firme rico en agua. En el adulto hay muy poco tejido cartilaginoso, pero en el feto y en la infancia el cartílago va a desempeñar un papel fundamental en el organismo. El cartílago va a crecer con rapidez, pero va a mantener su resistencia. Es un excelente material esquelético. El esqueleto se va a formar a través de moldes de cartílago, que luego serán reemplazados por tejido óseo. Esto más adelante lo vamos a conocer, que es entonces lo que se da como osificación endocondral. Salvo los cartílagos articulares, todos van a estar rodeados por una capa de tejido conectivo denso, que es lo que se denomina pericondrio. El cartílago puede ser clasificado como cartílago hialino, cartílago elástico o cartílago fibroso. Muy bien, entonces para ir entendiendo un poco este tejido, recordemos entonces que habíamos comentado que este tejido iba a presentar una capa de tejido conectivo denso que íbamos a denominar pericondrio, que si observamos acá es esto que se presenta acá de este lado de este gráfico. Vamos a tener entonces que a su vez este pericondrio va a presentar dos zonas: un pericondrio fibroso o externo, que es este que encontramos acá, que va a ser un pericondrio formado por fibras, mientras que hacia la parte interna encontramos un pericondrio interno o celular, formado entonces por células inmaduras. Fíjense que las células tienen una forma mucho más achatada. Si nos adentramos en la profundidad del cartílago, vamos a observar entonces unas células más grandes, redondeadas, y que esta célula ya se encuentra entonces cubierta por la matriz calcificante que ella misma formó. Es decir, es la célula madura, que es el condrocito. Vamos a tener que en el cartílago se van a presentar dos tipos de crecimiento. Vamos a tener que cuando el cartílago crece en las profundidades del mismo cartílago, esto lo vamos a denominar crecimiento intersticial, ya que es un proceso de formación del cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Mientras que cuando este crecimiento va a ser por un cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago preexistente, entonces denominamos a este proceso crecimiento por aposición. ¿Qué va a pasar acá en este tejido? Dentro de las profundidades de este cartílago, ¿ok? Que entonces comentamos que el crecimiento iba a ser un crecimiento intersticial. Las células van a, durante su fase activa, a dividirse. Es decir, van a producir mitosis y entonces una célula puede dar origen a dos células hijas. ¿Qué va a pasar? Estas divisiones de estas células
se pueden realizar de diferentes o de dos formas, ¿ok? Dependiendo de la ubicación que estas células vayan a adoptar, ya sea una disposición lineal, es decir, que sigan una línea, o si estas se van a disponer de forma coronal, entonces los vamos a llamar grupo isógeno coronal, mientras que la que se disponía en forma de línea la vamos a denominar grupo isógeno axial. Que es importante también conocer acá, que el tejido cartilaginoso iba a estar formado por células y por matriz extracelular. ¿Qué va a pasar con la matriz extracelular del tejido cartilaginoso? Esta va a estar formada por gran cantidad de protoglucanos sulfatados. Estos protoglucanos sulfatados le van a dar la propiedad metacromática al colágeno, es decir, este va a poder cambiar la coloración que va a presentar de acuerdo a las zonas, y esto por la cantidad de esos protoglucanos sulfatados. Entonces, en esta matriz extracelular, los condrocitos van a estar aislados en pequeños espacios y van a estar compuestas por fibras incluidas. A su vez, entonces, vamos a tener que las regiones que vamos a observar dentro de esta matriz extracelular, la cual se va a teñir de forma distinta, y esto por los protoglucanos sulfatados, vamos entonces a tener que una de ellas es la matriz capsular, que es esta banda basófila que vamos a observar alrededor de la célula o condrocito. Luego entonces vamos a tener que a cada grupo isógeno o en un grupo isógeno vamos a presentar una matriz que lo va a delimitar de los otros grupos isógenos y se va a denominar matriz territorial, que es esta matriz acá que vemos que se ve mucho más basófila. Si observamos y comparamos esta matriz que se encuentra acá, como por ejemplo con esta matriz que vemos acá, fíjense que hay dos tipos de tonalidades. Vemos una matriz un poco mucho más clara. Y a esta matriz que tenemos entonces acá, que es la que se va a encontrar alejada de lo que son como tal los grupos isógenos y separándolos unos de otros, es lo que vamos a tener, que es la matriz interterritorial. Ahora, ¿de dónde deriva o qué origina este cartílago? El cartílago tiene origen mesenquimático. Sin embargo, el cartílago que encontramos en la cabeza y el cuello es de origen ectomesenquimático, es decir, que proviene de células de la cresta neural. Vamos entonces a hablar de cada uno de los tipos de cartílago, y el primero de ellos es el cartílago hialino. El cartílago hialino es el más abundante dentro del cuerpo humano. Este se va a encontrar localizado en los cartílagos costales, parte del esqueleto nasal, la laringe, en la tráquea, en los bronquios y en las superficies articulares. Vamos a tener entonces que este cartílago va a estar formado por colágeno de tipo 2 y va a estar formado a su vez también por agrecano, que va a ser el proteoglucano más importante. En cuanto a su histogénesis, como ya les había comentado, entonces el cartílago se va a originar del mesénquima, a excepción del cartílago de la cabeza, que tiene origen ectodérmico debido a que se origina de las células que migran de la cresta neural. Ya en la quinta semana de vida intrauterina se observan los centros de condrificación durante su diferenciación. Estos aumentan de tamaño de las células que comienzan a secretar la sustancia fundamental metacromática y el tropocolágeno. Para hablar entonces referente a la célula del tejido cartilaginoso, vamos entonces a tener que la célula, de acuerdo al estado en el que ésta se encuentra, ya sea un estado inactivo o una célula inmadura, la vamos a denominar condroblasto. Esta célula inmadura, entonces, vamos a tener que se va a encontrar cercana a lo que es el pericondrio y que va a estar en lagunas ovales. Mientras que las células ya maduras, las cuales quedaron cubiertas por su matriz calcificante, las vamos a denominar condrocitos. Y estas también van a ocupar el espacio de las lagunas en las cuales van a estar alojados. El citoplasma de los condrocitos va a ser basófilo y a menudo contienen grandes gotas de lípido y de glucógeno. Es importante también que podamos fijar cada uno de los juegos de palabras que estamos realizando. Fíjense que estamos haciendo referencia a una célula inmadura y sigue siendo la misma célula del tejido cartilaginoso, que si está inmadura la vamos a llamar
condroblasto. Si esta célula maduró, formó su matriz y quedó cubierta por ella, la vamos a denominar condrocito. Y a su vez, cualquiera de esta misma célula, en cualquiera de sus dos estados, ya sea inmaduro o maduro, va a estar alojada dentro de un espacio o laguna que vamos a denominar condroplasto. Entonces decíamos que este tejido cartilaginoso iba a estar formado por células y por matriz extracelular. La matriz cartilaginosa, macroscópicamente, vamos a tener que va a carecer de estructura porque el colágeno aparece bajo la forma de fibrillas. La matriz es acidófila, eosinófila, es decir, va a ser un poco más rosada, mientras que se encuentre más cerca del pericondrio, pero esta se va a tornar más basófila o morada a medida que ésta penetra en la profundidad del cartílago. Se va a observar una basofilia alrededor de cada grupo isógeno, que es lo que decíamos que se denominaba matriz territorial. La sustancia fundamental va a adoptar una coloración metacromática intensa, y esto debido a los proteoglucanos, entre los cuales se encuentran el condroitin sulfato y el queratan sulfato. En estado fresco, la matriz extracelular va a contener un 75% de agua y el cartílago se va a nutrir por difusión de nutrientes y por gases. El colágeno representa más del 40% del peso seco de la matriz cartilaginosa. Adentrándonos entonces en materia, les traigo acá este corte transversal de tráquea y esófago. Es importante entonces hacer alusión a que estas son dos estructuras las cuales van a tener forma de tubo. Sin embargo, ¿cómo reconocer cuál es la tráquea y cuál es el esófago? Recordemos entonces que la tráquea va a estar formada por cartílago hialino y el cartílago le va a conferir al tejido en el cual se encuentra rigidez. Por lo tanto, en lo que se realiza el corte, este cartílago le va a permitir a ese tejido mantener su forma. Fíjense que estamos viendo dos tipos de estructuras y las dos se observan de forma distinta. Si vemos esta que está acá, vemos que esta mantiene su forma esférica. Por lo tanto, entonces, inducimos a que esta es nuestra tráquea, ya que entonces en ella vamos a observar que mantiene su forma esférica. Sin embargo, esta estructura que tenemos acá, fíjense que ella se encuentra un poco irregular y esto es debido a que obviamente no tiene cartílago. Entonces, de estas dos estructuras, la que nos interesa es este anillo de cartílago que vemos acá y específicamente nos vamos a centrar entonces en este recuadro rojo que vemos en la diapositiva. Entonces, este es un corte de tráquea teñido con la coloración de hematoxilina e eosina. Entonces, ¿qué es lo primero que a nosotros nos compete identificar en el corte? Nos vamos a ubicar entonces por las estructuras que ya hemos ido mencionando. Primero que nada nos ubicamos en el pericondrio, ¿ok? Y observamos entonces que el pericondrio lo vamos a delimitar por esta banda amarilla que les voy a colocar acá. Sin embargo, comentábamos entonces a su vez que este pericondrio iba a estar formado por dos capas. Una capa externa o fibrosa, que es esta que va a estar delimitada por esta banda amarilla más delgada, y vamos a tener también la capa interna o celular del pericondrio, que es esta capa que entonces tenemos acá azul. Fíjense que entonces las dos capas son totalmente distintas. En esta capa acá no vemos ningún tipo de estructura basófila correspondiente a los núcleos de la célula, mientras que cuando nos adentramos en el pericondrio celular, fíjense que se van a observar esta gran cantidad de núcleos de las células y los cuales se encuentran achatados. Por lo tanto, entonces, sabemos que estos van a ser los condroblastos, que son las células de nuestro tejido cartilaginoso que están en estado inmaduro. Si nos adentramos entonces en la profundidad del cartílago, vamos a tener entonces que va a presentar gran cantidad de células. Estas células en una fase activa se van a dividir y nos iban a generar a los grupos isógenos. Estos grupos isógenos podían ser axiales, cuando las células se disponen de forma lineal o en forma de empalizada, como este grupo que vemos acá, y entonces lo denominamos grupo isógeno axial, o en grupo isógeno coronal, como este que observamos acá, que adoptaba una forma de cuadrado o en forma de corona. Si le damos entonces mayor aumento, vamos a poder diferenciar
las características entonces de los estados de la célula. Fíjense que sea una célula inmadura o una célula madura, las dos van a estar incluidas o alojadas dentro de un espacio o laguna denominado condroplasto, que es este espacio que vemos acá, que no se tiñe mucho más claro. ¿Ok? Sin embargo, entonces íbamos a tener que en cercanía con nuestro pericondrio, fíjense que vamos a observar esta célula que se encuentra mucho más achatada y la vamos a denominar entonces condroblasto, que es la célula inmadura. Si observamos esta que está acá, vamos a ver que la célula es mucho más redondeada, es mucho más grande. En este caso entonces decimos que es una célula que formó su estructura calcificante y quedó englobada por ella y la vamos a llamar condrocito. Estas células entonces van a estar rodeadas por una matriz extracelular y esta matriz extracelular va a estar formada por fibras y por sustancia fundamental. Resumiendo nuestro cartílago hialino, vamos a tener entonces la presencia del pericondrio. Este pericondrio va a presentar sus dos capas, una capa externa o fibrosa y una capa interna o celular. Vamos a tener dentro de las profundidades del cartílago entonces que se va a presentar un crecimiento interno que puede ser o que va a ser el crecimiento intersticial y que en la fase de división activa las células entonces se van a dividir por mitosis y nos pueden generar células hijas. Dependiendo de la disposición que estas células adopten, entonces las vamos a poder diferenciar dos tipos de grupos isógenos axiales, cuando estos siguen un axis o se encuentran de forma lineal, y grupos isógenos coronales, cuando estos adoptan una forma de corona o de cuadro. Vamos a tener entonces vamos a recordar que debido a la gran cantidad de proteoglucanos sulfatados que iba a presentar la matriz extracelular, íbamos a tener diferentes regiones, las cuales se iban a teñir de forma distinta debido a estos proteoglucanos y a la característica metacromática que va a presentar esta matriz extracelular en este tejido. Vamos a tener entonces que la célula va a estar rodeada por una matriz que la vamos a denominar la matriz capsular, que va a ser una banda basófila que va a rodear a la célula. Vamos a tener luego que entonces el grupo isógeno va a estar delimitado por una matriz que se va a notar bastante basófila con respecto al resto de la matriz extracelular que se observa en el tejido y la vamos a denominar matriz territorial. Finalmente, diferenciando esta matriz territorial con respecto a la matriz que observamos acá mucho más rosada, entonces vamos a tener que esta es la matriz interterritorial. Importante también acotar que esta matriz extracelular va a ser mucho más acidófila a medida que más cercana al pericondrio se encuentre, como esta que tenemos acá, y a medida que más nos profundicemos en el cartílago, fíjense que entonces se va a notar mucho más basófila. Pasando entonces al siguiente cartílago que tenemos, que es el cartílago elástico. Este va a aparecer formando parte del cartílago del epiglotis, del cartílago corniculado y del cuneiforme en la laringe. Este va a presentar mayor elasticidad y flexibilidad que el cartílago hialino, y esto es debido a que su matriz va a presentar un número amplio de fibras elásticas y su colágeno abundante es de tipo 2. En este caso entonces vamos a tener un corte de epiglotis, el cual vamos a teñir con una coloración especial que es Weiher. En este caso entonces recordemos que esta coloración especial nos va a permitir observar fibras elásticas. Por lo tanto entonces este corte, empleando esta coloración específica, lo que vamos a observar es las fibras elásticas. Y volvemos entonces por acá. En la banda amarilla, recordemos entonces que estaba delimitado nuestro pericondrio. En la banda amarilla más delgada, nuestro pericondrio fibroso. Fíjense que entonces vemos que solamente ubicamos fibra. Fíjense que se ven como una especie de bandas, fibras a nivel de este pericondrio, mientras que en el pericondrio interno o celular observamos entonces unos espacios que se observan achatados, que se corresponden a los espacios o condroplastos de los condroblastos.
Dentro de las profundidades del cartílago, a su vez, entonces vamos a observar la gran cantidad de fibras elásticas que va a presentar este cartílago elástico y observamos estas dos estructuras que tenemos acá, que son artefactos del corte, donde el corte se plegó. Quiere decir que se dobló sobre sí mismo durante la fase de preparación histológica. En esta profundidad del cartílago, entonces lo único que vamos a poder observar son los espacios o condroplastos donde se van a alojar las células. Sin embargo, no podemos ver, por ejemplo, los núcleos de las células, no estamos viendo tampoco el citoplasma, debido a que estamos empleando una coloración o tinción especial. Finalmente, el cartílago fibroso. El cartílago fibroso es una transición entre el tejido conectivo denso y el cartílago hialino. Este suele encontrarse en los discos intervertebrales, sitios de inserción de algunos ligamentos y en algunas articulaciones. Y una característica particular que lo diferencia con respecto a los otros tipos de cartílago es que el cartílago fibroso va a carecer de pericondrio. Las células del cartílago, de este caso en el cartílago fibroso, se van a disponer en hileras entremezcladas con densos haces de colágeno de tipo 1. Otra característica entonces también con respecto a los otros tipos de cartílago, ya que recordemos que el cartílago hialino y el cartílago elástico, su componente principal iba a ser el colágeno de tipo 2, mientras que en este caso el componente principal es el colágeno de tipo 1. Sin embargo, también va a presentar colágeno de tipo 2. Ahora les traigo entonces este corte, que es corte de disco articular teñido con hematoxilina y eosina. Y lo principal que debemos entonces observar en este corte es que vamos a observar la gran cantidad de núcleos o de puntos basófilos que se observan acá, y estos van a variar entre una hilera y otra. Fíjense que vamos a observar que algunos, aunque ya vamos a pasar a un corte con mayor aumento, se observan más ausados o más achatados, y otros se observan un poco más redondeados. Los que se observen más redondeados se van a corresponder con los condrocitos, mientras que los que se observen un poco más ausados o alargados se van a corresponder con los fibroblastos, que van a ser los formadores de nuestras fibras colágenos, nuestras fibras colágenas de tipo 1. Entonces vamos a tener que en el corte vamos a encontrar, por ejemplo, estos que tenemos acá, que se van a ver entonces un poco más alargados y se corresponde con el fibroblasto, mientras que como estos núcleos que vemos acá, que entonces se observan más redondeados y que los vamos a denominar entonces condrocitos. A su vez, entre estas hileras de células vamos a encontrar entonces también los haces de fibras colágenas, que son colágeno de tipo 1. Ahora, este tejido cartilaginoso va a presentar variaciones etarias con el paso del tiempo, ya que se van a producir cambios degenerativos. Obviamente, esto es un tejido que le va a servir de base al futuro tejido óseo, y por lo tanto este va a ser reemplazado. Entonces va a haber una deficiencia en la nutrición. Asimismo, va a haber un deterioro en la producción de los proteoglucanos y la calcificación, es decir, esa transición o ese endurecimiento del cartílago va a producir que los condrocitos se degeneren y que estos desaparezcan. Ahora, ¿cómo va a ser esa regeneración del cartílago? La actividad condrogénica del pericondrio se va a limitar al periodo de crecimiento activo, es decir, antes de ingresar a la edad adulta, mientras que en caso de que se presente un daño en el cartílago en la edad adulta, no va a ocurrir una regeneración del cartílago, sino que el daño se va a reparar mediante la formación de tejido conectivo que se produce por crecimiento a través del pericondrio. Resumiendo, entonces recordemos que ahí vamos a tener, si nos ubicamos en nuestros cartílagos, recordemos que entonces tenemos el pericondrio, que lo vamos a encontrar tanto en el cartílago hialino como en el cartílago elástico, ya que el cartílago fibroso sí carece de pericondrio. El pericondrio, y vamos a tener dos capas, una capa externa o fibrosa y una capa interna o celular.
vamos a tener en las profundidades del cartílago entonces que se va a producir un crecimiento intersticial, mientras que hacia lo que es la superficie del cartílago se va a presentar el crecimiento aposicional. Con respecto a las profundidades del cartílago, durante la división de la célula durante su fase activa, esta va a dar a origen a células hijas y dependiendo de la disposición que éstas adopten, ya sea de forma lineal, denominada grupo isógeno axial, o de forma coronal como una corona, lo vamos a denominar grupo isógeno coronal. Seguidamente entonces recordemos que la matriz extracelular del cartílago va a presentar gran cantidad de proteoglucanos sulfatados y esto le va a dar una propiedad metacromática a esta matriz extracelular. Entonces vamos a tener regiones que se van a diferenciar en cuanto a su coloración, ya sea la matriz capsular, que es la que se va a encontrar como una banda basófila alrededor de cada condrocito o de cada célula, y vamos a tener entonces al grupo isógeno, va a estar delimitado por una matriz denominada matriz territorial, que es esta que se observa mucho más basófila acá, mientras que la matriz que se observa mucho más clara y que va a delimitar a esos grupos isógenos, la vamos a denominar matriz interterritorial. Les voy a dejar estas preguntas para que sean contestadas en el foro del sistema musculoesquelético. La primera de ellas es cuáles son las características de los tipos de cartílago. Es muy importante que logren fijar las diferencias entre los diferentes tipos de cartílago, ya sea diferencias en cuanto a su ubicación, que obviamente las vamos a encontrar en sitios distintos, la función que va también a presentar estos cartílagos, la presencia o no de pericondrio, la calcificación, los componentes de la matriz extracelular, etc. La segunda pregunta es ¿cuál tipo de tejido cartilaginoso carece de pericondrio? La tercera, ¿cómo se divide el pericondrio? La cuarta, ¿cuáles son los tipos de crecimiento que se presentan en el cartílago? La quinta, ¿cuáles son las diferentes regiones observadas en la matriz de acuerdo a sus propiedades tintoriales? La sexta, ¿cómo se llama la célula inmadura del tejido cartilaginoso? La séptima, ¿cómo se llama el espacio en el cual se aloja la célula? Y la octava, ¿qué tipo de tejido conjuntivo es el cartílago? Para entonces ayudar a dar respuestas a estas preguntas, además de la clase, se pueden ayudar por medio de la bibliografía que les va a servir de base también para estudiar este tema. Y les va a servir muchísimo entonces el libro Fingeneser de histología y el libro Ross. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.